Finanzas divinas. Siempre hay un problema cuando se toca estos temas de dinero, porque pareciera que la vida espiritual nada que ver con la vida material. Pero Jesús habló mucho de el manejo del dinero, puso algunas parábolas ilustrativas de talentos, de dracmas, de dinero. Y yo les voy a invitar en el texto de el apóstol Pablo, la segunda carta que él escribió a los Corintios, capítulo 8. En esos versos vamos a entender lo que es las finanzas divinas. Jesús estableció aquí un organismo que se encarga de llevar bienestar espiritual y, ¿por qué no, material a la gente, que es su cuerpo, que es la iglesia? Y entonces, pues, el sostenimiento de la iglesia, el mantenimiento de este organismo que exige algunos gastos de local y de mantenimiento, pues nos dejó un privilegio. Y quiero, amigos y amigas y televidentes y buscadores de la verdad, que entiendan que es un privilegio hacer parte de esta empresa divina que es el mensaje, difundir el mensaje del Evangelio. Y mire usted en el capítulo 8 de Segunda de Corintios, por lo menos allí hay unos 8 o 10 elementos sobre este tema de finanzas divinas. Yo no estoy hablando aquí del Evangelio de la prosperidad, no estoy de acuerdo con ese énfasis, ni de siembra, ni de pacto, como que si esto fuera una fiduciaria, ¿no? Que si yo le deposito en el altar a Dios algo, Él me tiene que retribuir al 1000 por 1. Hoy está muy difundido eso, el Evangelio de la prosperidad. Yo creo que el Evangelio que me gusta a mí es el Evangelio de lo necesario, el Evangelio de lo suficiente, el Evangelio del contentamiento, el Evangelio de la provisión de Dios, el Evangelio del pan nuestro de cada día, que es muy distinto a este Evangelio de la prosperidad, que somos hijos de rey. Como lo hemos dicho en ocasiones, en el primer siglo la gente seguía a Cristo y lo dejaba todo. Y en el siglo XXI seguimos a Cristo y queremos tenerlo de todo. Mire lo que dice la ofrenda para los santos en el Segunda de Corintios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. En primer lugar, hay que ser generoso. Si Dios lo dio todo por mí, ¿por qué no puedo yo apoyar la obra de Dios? Dar, ayudar, todos podemos ayudar. En segundo lugar, el versículo 3 dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Generoso y dar con agrado. Es muy hermoso eso, conforme a sus fuerzas, conforme haya sido prosperado, conforme a sus recursos. Aquí Pablo estaba levantando un apoyo económico de los de Macedonia para la iglesia de Jerusalén, que estaba en dificultades económicas. ¡Qué lindo! Y mire lo que dice, habla de generosidad y en el verso 3 dice que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Dar con agrado. El punto siguiente, el verso 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio a los santos. Es un privilegio el poder nosotros, con lo que Dios nos ha bendecido, ser de bendición al que tiene necesidad. Es un privilegio. Yo lo voy a decir de otra manera, en este tema de finanzas divinas. Para mí, en lo personal, es un privilegio, y lo hago con mucho agrado, poder, a través de mí y de las bendiciones que recibo, poder bendecir a otros. Es un privilegio. Amables televidentes,
Si usted es creyente, es un privilegio que Dios le da, que usted invierta parte de su vida y de sus recursos en la obra que Él vino a establecer en medio de los hombres y la historia que es su iglesia. Es un privilegio. Eso es como cuando la gente quiere invertir y averiguan cuáles son las acciones más cotizadas. Y es un privilegio para él poder invertir en acciones que le den buena rentabilidad. Pues bien, es un privilegio de su generosidad poder todos participar alegremente en el sostenimiento de la empresa que mejores dividendos da, que es la obra de Dios, sostener la obra de Dios. Hágalo. Es más, esta es la inversión única que usted puede hacer y que yo puedo hacer, que nos da dividendos eternos. Versículo 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. La primera entrega que usted debe hacer es entregar su vida al Señor. Así de sencillo. El tema de finanzas divinas siempre genera mucha controversia, hay mucha confusión y hay instituciones religiosas que obligan a sus miembros y los desafían y les piden 1, 2 y 3 veces en una misma reunión. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer si llegan a esos abusos? Pero el concepto en 2 de Corintios es que hay una iglesia con necesidades en Macedonia que quiere apoyar a otra iglesia en Jerusalén y a pesar de las dificultades dicen, somos generosos, lo hacemos con alegría, denos el privilegio de poderlos apoyar. Pero me gusta mucho el verso 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. Yo les ruego, amigos y amigas, que entreguen su vida a Jesús primeramente. Yo no le puedo pedir a usted que apoye la iglesia si usted primero no ha entregado su vida al Señor. Dicho de otra manera, si yo entrego mi vida, Señor, a Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador, no es ningún problema que yo apoye con recursos la obra de Jesús. Yo he invertido mi vida en la obra de Dios y le pido a usted que si entregó su vida al Señor, también apoye la obra de Dios. Esa es la única manera de cómo Dios estableció que su obra perpetuara en medio de los tiempos y se financiara. Es un privilegio. Hay gente que acostumbra responder al saludo, ¿cómo está, hermano? Y le dicen a uno, bendecido. Pues hasta allí está bonita la respuesta, pero yo quisiera añadirle algo a esa respuesta. Cuando nos pregunten cómo estás, diga bendecido, porque todos los que creemos en Jesús somos bendecidos. Perdón de pecado, propósito de vida, seguridad de salvación y eternidad. Bueno, somos más que bendecidos. Pero contestemos así: estoy bien, hermano, bendecido para bendecir a otros. Bendecido para bendecir. También debemos apoyar la obra de Dios cuando nosotros hemos sido edificados en el conocimiento de Dios. Pablo en alguna parte de la Biblia dice, en un pasaje en Corintios, que si hemos sembrado el conocimiento de Dios en mucha gente a través de la enseñanza y la predicación, pues no es descabellado retribuirle al que le enseñan las cosas de Dios con un apoyo material. El que trabaja en la obra de Dios debe vivir de los recursos de la obra de Dios dados con generosidad y alegría. No pongamos bozal al buey que trilla. El obrero es digno de su salario. A ver, por ejemplo, si yo llevo a mis niños al colegio y el profesor les enseña música o les enseña matemática, ¿es malo que yo le pague al colegio porque a mis hijos les están enseñando? Eso no lo vemos mal. Entonces, guardando las debidas proporciones, yo diría lo mismo. Si ya nos enseñan las cosas de Dios, no está mal retribuir a aquella persona
que se ocupa de enseñarnos las verdades eternas. Bueno, el fin de este tema de finanzas divinas está en el verso 9. Ya conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con una pobreza nuestra fuéramos enriquecidos. Dios era el dueño de todo y se despojó de todo para que con el conocimiento de Jesús nosotros tuviéramos una vida abundante y una vida de provisión. Finanzas divinas, tema hermoso. Apoyemos la obra de Dios. Ni un vaso de agua dado en el nombre del Señor se quedará sin recompensa. Que Dios nos bendiga, que nos dé el privilegio de ser generosos y apoyar la obra de Dios en medio de los tiempos. Jesús prometió regresar y lo espero, pero si no llega en el transcurso del día, nos encontramos mañana. Bendiciones.